Hola, ¿qué tal? Vamos a reanudar nuestras conferencias de sociología y voy a responder al comienzo a las preguntas que ustedes formularon el día miércoles, que me parecen muy interesantes. Hay una pregunta sobre sociología y Oriente. Dice uno de ustedes, todo este tiempo hemos estado estudiando Occidente y el siglo XIX en relación a la sociología, por obvias razones. En su último video hizo un repaso del pensamiento sociológico del mismo siglo, pero ¿hay alguna influencia de Oriente? Para ser más preciso, ¿Oriente ha tenido trabajos sociológicos o aportes a la sociología en el siglo XIX-XX? Bueno, hasta el siglo XIX no, del siglo XX ya hablaremos, pero no nos olvidemos dos cosas. Primero, Oriente no tuvo sociología. Oriente tuvo filosofía y fundamentalmente dos filosofías, tres digamos, tres. El budismo, el taoísmo de Lao Tse en China y el confucianismo de Confucio. Y miren ustedes, no son dioses, todos son seres humanos. El Buda es un príncipe. Confucio es un filósofo. Y Lao Tse, otro filósofo. Y a ningún oriental ni a ningún chino e indio se les ha ocurrido convertirlos en dioses. Por supuesto que en India hay muchísimas religiones, la budista también, pero son una mezcla de laicismo y religión, digamos, y filosofía. Entonces, gran parte de la filosofía oriental, cifrada sobre todo en el espiritualismo, está en Kant. La idea de la naturaleza como una fuerza que sobrepasa a los seres humanos, la idea del hombre como un elemento de la naturaleza que está en Kant, está también en Lao Tse, está en Buda. La aspiración a la paz que hemos visto en Durkheim, sobre todo, ¿no es cierto?, está en Confucio, que consagra toda su vida a promover la paz entre los reyes de China. Todo esto se expresa en pensamientos profundos. Lo que pasa es que la filosofía oriental de Confucio, de Buda o de Lao Tse no se expresó de la misma forma que la filosofía occidental. Se expresó más bien en máximas, en versos, en poemas, pero es enormemente profunda. Y la filosofía occidental nunca reconoció, aún hasta ahora, el enorme aporte de la oriental que ellos recogieron y que usaron además, sin mencionarlo, ¿no? Hay otra intervención de ustedes, dice, como se sabe en historia, las revoluciones generalmente son violentas, porque en el contexto surge así. Mi duda va sobre el reformismo de Durkheim y Kautsky. ¿Cómo cambiar y buscar paz en una sociedad mediante reformas cuando se sigue manteniendo la esencia de un sistema que solo beneficiará a un sector dominante? ¿Cómo interpreta Carlos Marx el reformismo? Por supuesto, Marx era terriblemente crítico de esas posiciones conciliadoras. No nos olvidemos que Marx sostenía que la historia marcha a través de las contradicciones, como buen hegeliano. Y por tanto, a él le parecía totalmente especulativo pensar solamente en una conciliación de esas contradicciones, que es el trabajo que hace filosóficamente y políticamente Durkheim
y a lo cual también aspira Comte, ¿no es cierto? Entonces, hay evidentemente una contradicción entre estas dos posiciones que se han dado permanentemente en la sociología y en la filosofía próxima a ella, que son lo que podemos llamar el revolucionarismo y, por otro lado, el reformismo. El pensamiento socialdemócrata, dice otra intervención, se diferencia de otras concepciones del socialismo por la manera que interpreta el significado e implicaciones de ese término, especialmente en materias políticas. Si se aplicara en un gobierno este tipo de reformas, intentando la ayuda social a largo plazo, ¿se podría hablar de un cambio social? Yo creo que sí, sí. De hecho, eso se ha producido. Claro, son casos pequeños, muy aislados, pero que no dejan de ser significativos. El caso paradigmático de eso es Suecia. Suecia. ¿Qué pasa en Suecia? En Suecia entra primero el marxismo. Antes había entrado el protestantismo, el anglicanismo y el luteranismo. Y, por supuesto, la industrialización. Entonces se dan simultáneamente en Suecia, a partir de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, estas tres grandes corrientes. Pero a diferencia de otros países en que esas corrientes combaten entre sí, se acusan, en fin, discuten, debaten, en Suecia no. En Suecia deciden colaborar. Y en Suecia se produce en 1938, si no me equivoco, el acuerdo de Saltsjöbaden. Saltsjöbaden. Es un acuerdo en que se encuentran los sindicatos socialistas, marxistas suecos, los empresarios suecos y el Estado sueco. Y acuerdan que el Estado en primer lugar dice, yo voy a guiar mi política por el acuerdo entre estas tres fuerzas. Los trabajadores sindicalizados en la fuerza obrera marxista, socialista, socialdemócrata ya, ese ya no es el socialismo, ya no es el comunismo de Lenin. Estamos hablando de 1938, ya se había producido la Revolución Soviética, 1917. Estamos hablando de la posición socialdemócrata. Los socialdemócratas dicen, nosotros reconocemos a la empresa privada el derecho a generar utilidad. Y la empresa privada dice, nosotros reconocemos a los sindicatos el derecho de negociar con nosotros la distribución de las utilidades que genera la empresa. Y eso da nacimiento al sistema social sueco, que hasta ahora existe. Y entonces se produce un enorme cambio social en Suecia. Primero, se pasa de un industrialismo al estilo de la primera revolución industrial a un industrialismo de alta tecnología, que es el que todavía existe. 1. 2. Se funda un sistema de seguridad social integral. Es decir, ya no se habla solamente de repartir utilidades, no. Se habla de generar en Suecia un nivel de vida mínimo para toda la población. Y ese mínimo es un mínimo humano. Entonces ahí se genera, con una alta contribución del Estado, de los trabajadores en impuestos, del Estado en inversión pública, social, de los trabajadores en pago de impuestos y de los empresarios en pagar parte de sus utilidades, y se genera un gran fondo que es el que permite que los suecos tengan el nivel de vida que hoy día tienen. Entonces uno podría decir, miren, ellos consiguieron lo que Durkheim quería.
que mediante reformas y mediante acuerdos se generase una ciudadanía que sea no solamente una ciudadanía económica, sino también una ciudadanía política. Y también podríamos decir, miren, los socialdemócratas consiguieron lo que pedían, que finalmente mediante reformas se genere un cambio social. Pero obviamente Suecia es prácticamente el único país del mundo en que esto se ha obtenido. Hay otros que se aproximan, por supuesto, que no tienen, que son Dinamarca, Noruega, Islandia, ahora Finlandia, que tienen sistemas parecidos, pero en realidad el sistema paradigmático es el de Suecia. Otra pregunta dice, usted menciona que hay corrientes que acompañan las reformas de las sociedades e incluso hubo ideólogos que lo hicieron en su momento como Durkheim, que acompañó el proceso de formación de la Tercera República. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera que en la actualidad estamos frente a un cambio en la sociedad debido a la crisis producida por el COVID-19? No, no hay un cambio en la sociedad. Cuando hablamos de cambio en la sociedad, estamos hablando de cambios en la conformación básica de la sociedad. Eso no se ha producido todavía. Mediante lo que llamamos la cuarentena, estamos hablando de cambios forzados, obligatorios en la conducta de los miembros de la sociedad, que eso es distinto. Ahora, por supuesto, la pregunta es básica y es legítima y es vigente y oportuna en términos de decir, estos cambios forzados por el temor al coronavirus y por la autoridad central del gobierno, ¿pueden generar un cambio social? Esa es una buena pregunta. Yo no sé. Para mí sería deseable. Sería deseable que así como la peste negra señaló el fin del feudalismo, la peste negra fue aquella famosa pandemia de 1340 que mató prácticamente el 40% de la población de Europa. Que la peste negra señala el fin del feudalismo, el comienzo del Renacimiento y el comienzo del capitalismo. Así también nosotros podríamos decir, o querer, o pedir, o preguntarnos si es el COVID-19 va a señalar el fin del capitalismo y el comienzo de un nuevo sistema no capitalista. Pero bueno, ese puede ser un deseo, no podemos demostrarlo y en todo caso queda la pregunta planteada. Hay otra pregunta que es muy interesante. El tema del feminismo como hecho social. El movimiento feminista en la actualidad y en el Perú está siendo demasiado manipulado por cierto sector pudiente que no hace cambios políticos, sino solo reconocimientos a nivel estereotipo. Una reforma basta para reivindicar a la mujer e insertarla a la igualdad económica, social y política. Marx, ¿qué supondría en este tema? Y me parece que hay otra pregunta relacionada con esta. Hay otra pregunta relacionada con esta que estoy buscando. No. Bueno, en todo caso, si la encuentro, voy a volver a ella. Sí. El libro negro de la nueva izquierda, habla de un neomarxismo que se presenta como una especie de batalla cultural, ya que la batalla económica no la ganaron, manifestado en el feminismo de la tercera ola y la ideología de género de nuestro siglo con sus movimientos radicales. Ahora, Marx en algún momento hizo mención sobre la represión de la mujer
como su compañero Engels lo hizo? Y si no, ¿es posible hablar de un neomarxismo cuando Marx no hacía mención del feminismo en ninguno de sus trabajos? A ver, vamos a ver, miren, Marx y Engels trabajaron en conjunto. Engels fue un intelectual de altísima calidad. Claro, fue el compañero de Marx, el financiador de Marx, como todos sabemos, pero eso no quita para nada la enorme calidad de sus trabajos. Y ambos trabajos, el de Marx y el de Engels, se complementaban. Y ambos trabajaban sabiendo qué trabajaba el otro. Cuando Marx redactaba el primer tomo del Capital, el segundo y el tercer tomo del Capital, Engels lo guiaba, lo asesoraba, lo aconsejaba y lo ayudaba. Y cuando Engels escribía sus trabajos, Marx lo criticaba. De manera que, en realidad, cuando Engels escribe su libro clásico, El origen de la propiedad privada, de la familia y del Estado, donde habla de la esclavitud de la mujer en el capitalismo, Marx tenía pleno conocimiento de eso y estaba de acuerdo absolutamente con eso. No nos olvidemos de que Jenny Marx, la esposa de Marx, era también una intelectual de primera línea. El machismo, que desgraciadamente existe incluso en nuestra intelectualidad, incluso la intelectualidad izquierda, hace que veamos en Jenny Marx solamente la compañera de Marx, pero no. Jenny Westphalen fue la consejera de Marx, la que escribía las cosas de Marx, pero además escribía sus propios trabajos, muchos de los cuales no han sido publicados. Otros sí están publicados, pero no son suficientemente conocidos. Esto quiere decir que cuando hablamos del feminismo, mejor dicho, de la forma como analiza Engels la situación de la mujer en el capitalismo, esa es también la posición de Marx, de manera clarísima. Eso se puede decir en primer lugar sobre esta etapa del feminismo en el marxismo. Pero por supuesto nosotros hemos dicho en esta clase también, o en clases anteriores, que también hay un movimiento feminista que surge paralelamente en Inglaterra y que no tiene que ver precisamente con Marx. Surge aparte de Marx, paralelamente con Marx y con Engels. ¿Qué es el sufragismo? Que es el movimiento de las mujeres aristócratas que logran tener educación y que piden votar en Inglaterra. ¿Cómo sabemos? Hay muchísimas películas sobre esto. Las consideran locas al comienzo, las persiguen, ellas insisten, manifiestan y finalmente consiguen el voto para la mujer. Entonces, ese es el feminismo clásico. Pero hay otro feminismo que surge después, ya a partir de 1848, y sobre todo florece a comienzos del siglo XX, que es el feminismo radical, el feminismo de la izquierda marxista, donde están Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, la Krupskaya, Nadezhda Krupskaya, que es la esposa de Lenin, que también era una intelectual y política de primera calidad, la Kollontai, Alejandra Kollontai, que es un feminismo proletario, un feminismo de izquierda, un feminismo que habla de la revolución y desde la clase media. Entonces podemos distinguir claramente el feminismo que llamaríamos burgués, que habla solamente del voto para la mujer, y el feminismo proletario, si ustedes quieren, podemos decir esa palabra todavía, en esa época sí era típicamente proletario, nacía de la clase obrera y hablaba no solamente de la situación de la mujer desde el punto de vista político, sino de la mujer obrera, la situación social y económica de la mujer. Y así empieza el siglo XX. Después retorna un feminismo más o menos aristocrático,
con la esposa de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, en la posguerra, y su obra clásica sobre el segundo sexo, donde se habla ya, se diferencia el sexo del género, ¿no es cierto? Y empieza toda la teoría de género. Y ahora hay una crítica a todas esas tendencias. Una crítica desde la izquierda del propio feminismo, planteada por Butler, B larga U T L E R, que dice que ese feminismo, el feminismo del género, es preso de una dualidad, que es sexo, varón y mujer, pero que eso ya no existe en el mundo. Porque ahora, a partir del momento en que se reconoce una suerte de manifestaciones sexuales distintas, todos los transgéneros, los transexos, este feminismo que reconoce solamente dos polos, ya no recoge esa nueva situación. Entonces hay una nueva crítica radical desde el mismo feminismo, si ustedes quieren, intelectual, burgués o como quieran llamarle, al feminismo tradicional del género. Y también hay otra crítica radical desde la izquierda marxista, cuya principal expresión es Angela Davis, que es la gran líder negra del movimiento por los derechos sociales de los negros de los 60 en los Estados Unidos. Yo les pido a ustedes, chicos, buscan en internet, están los trabajos de todas ellas y van a tener una visión del feminismo mucho más actualizada, mucho más también mucho menos polarizada de lo que es la discusión sobre el feminismo actual. ¿Qué otra pregunta hay para terminar esta exposición y preparar otra que debo preparar para ustedes? Creo que esas son todas. En todo caso, si me olvido algunas, la dejo para la exposición que les voy a plantear junto con esta. Les voy a enviar justo con esta. De manera que aquí termino mi parte de respuesta a las preguntas y aquí nos quedamos y nos vemos. Nos vemos en la próxima exposición. Hasta luego.